Seguimos conversando con el diputado Cristian Zerpa, además miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Usted junto a otros diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, participaron en un encuentro en la Conferencia Mundial de Jóvenes Parlamentarios en Ginebra. Allí denunciaron algunos aspectos en relación al asesinato del diputado Robert Serra. ¿Qué fue lo que denunciaron? La propia situación y cómo el asesinato del diputado más joven de Venezuela se constituye una grave amenaza para la participación de los jóvenes en la toma de decisiones, en los parlamentos. Y también en el marco de la reunión del grupo geopolítico GRULAC, es decir, de América Latina y el Caribe, también allí se aprobó de manera unánime por todos los países un rechazo y una condena a esta situación. Es importante destacar que inclusive el diputado de la oposición, el diputado Zambrano, también suscribió, le hizo algunas observaciones al documento que había presentado la parte venezolana, es decir, Venezuela, y él suscribió también de manera conjunta, de manera unánime, el documento que nosotros presentamos allí, en el que se condena y se rechaza la situación que ocurrió con Robert Serra, en donde se insta a las autoridades pues, a continuar con las investigaciones y donde se rechaza a la violencia política como forma para ejercer la política. Creo que esto es importante, que haya sido aprobado de manera unánime y bueno, eso demuestra también el nivel al que Venezuela ha llegado, a nivel de relacionamiento al que hemos llegado en esas instancias. Cuando nosotros hacemos un planteamiento, pues las demás delegaciones están atentas para apoyarlo y en este caso pues no cabe la menor duda de que había que hacerlo de manera contundente. Usted dice que una de las conclusiones en este encuentro parlamentario es que con el asesinato de Robert Serra, eso constituye una amenaza a la participación de los jóvenes de nuestro país. ¿Ustedes se dieron cuenta de esto ahorita con el asesinato del diputado Robert Serra o con las más de 3.000 muertes que se han generado en nuestro país en el año 2014? Bueno, ¿Cuál es la diferencia? En primer lugar, las cifras, no sabemos a ciencia cierta las cifras. Según fuentes forenses, porque el gobierno nacional limita un poco el acceso a estas fuentes, a estos números. Sí, pero no son cifras oficiales y no es que pongamos en tela de juicio que aquí hayan muertos o no, lo que sí no sabemos hasta qué punto esas cifras sean reales. En todo caso, o sea, pudieran ser más o pudieran ser menos. Yo creo que son menos, pero no son oficiales. ¿Y la postura cuál es frente al asesinato de Robert Serra y la cantidad de jóvenes que han sido asesinados en nuestro país? Nosotros estamos haciendo cualquier cantidad de esfuerzos por garantizar que haya paz, haya tranquilidad y haya seguridad en el país, pero es un esfuerzo de todos, en donde hay que poner cada quien su granito de arena, el Poder Judicial, el sistema de justicia penal, pues tomando las decisiones y garantizando que hayan juicios expeditos y que se logre determinar la culpabilidad de las personas que están incursas en delitos. ¿Eso se logra en nuestro país? Nosotros creemos que es importante seguir trabajando en ese tema porque si juzgamos por lo que venía ocurriendo, pues nadie puede estar satisfecho. ¿Cómo se puede combatir eso, diputado? Porque, por ejemplo, en Venezuela, según cifras de algunas instituciones judiciales en nuestro país y de abogados, hay de cada 10 casos, 9 quedan impunes. ¿Cómo se puede combatir eso? ¿Cuál es la postura de ustedes como diputados? ¿Cuál es el aporte? Claro que a nosotros nos preocupa y creo que se han hecho importantes esfuerzos y hay que seguir avanzando en esos esfuerzos. No podemos estar conformes. En todo caso, lo que sí te puedo decir es que en el plano del Poder Ejecutivo también se están haciendo importantes esfuerzos. Estamos hablando del ministro Rodríguez Torres, que ha diseñado un mecanismo para poder enfrentar la delincuencia, para poder enfrentar el delito, no solo en Caracas, sino en todo el país, el trabajo mancomunado y coordinado con las policías estadales, con las policías municipales, la definición y la creación de una policía nacional. Creo que estos son esfuerzos importantes que se están haciendo y que han traído como consecuencia resultados tangibles. El ministro hablaba de una reducción del 30% de los homicidios en la ciudad capital. Esas son las cifras oficiales. Nosotros tenemos que pasar a compartir las preguntas y la intervención del Twitter a través de nuestro compañero Gabriel López. Sin embargo, le quiero hacer una pregunta previa. Usted dice que se hace grandes esfuerzos en materia de cuerpos policiales, pero por ejemplo, se le dictó medida de aprehensión a 6 policías por estar vinculados en una situación irregular que se generó en Quinta Crespo la semana pasada, donde resultaron pues fallecidas, asesinadas varias personas. ¿Qué es lo que está pasando con los cuerpos de seguridad de nuestro estado, de nuestro país? Se requiere hacer una limpieza para eliminar lo que tiene que ver con la corrupción, es decir, abrir procesos, cuando hablo de limpieza es abrir procesos judiciales a todas estas personas que puedan incurrir en corrupción, en algunos delitos.
Claro, eso es parte de la naturaleza de las mismas instituciones policiales, es decir, la figura de asuntos internos, ellos deben evaluarse el comportamiento de sus funcionarios. Y en el caso particular que tú me preguntas que hay un debate público nacional, yo lo que puedo decir es que el presidente Nicolás Maduro ordenó que se iniciara una investigación para determinar la responsabilidad o no de estos funcionarios, bueno, y el 6CPC se encargará de nombrar a los mejores abogados, como así lo anunciaron, para garantizar la defensa de estos policías que están en curso en esta situación. Pero también es importante destacar que no puede haber ningún tipo de ajusticiamiento, ninguna situación que extralimite la capacidad que tienen los funcionarios policiales para atender situaciones irregulares o situaciones delictivas. Eso debe ser determinado en la investigación. Nosotros tenemos muchísima participación también del público. Diputado, y nuestro compañero Gabriel López lo comparte con todos nosotros. Efectivamente, Carolina, para el diputado Cristian Serpa, muchísima participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, que pasamos de inmediato a leer a continuación para obtener sus respuestas y comentarios. Diputado Serpa, por ejemplo, @basta de petróleo se pregunta y dice: al no existir institucionalidad, las políticas públicas son principalmente actos partidistas en Venezuela. ¿Usted qué opina, diputado? Bueno, en primer lugar, yo sí pienso que hay institucionalidad y que nosotros estamos trabajando para garantizar que esas instituciones que se crearon luego de la entrada en vigencia de la Constitución del 99 se logren consolidar, se logren institucionalizar. Obviamente no se van a consolidar de manera rauda y veloz, es un trabajo que requiere mucha constancia, pero lo que sí es importante destacar es que en el caso particular de la decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro, garantizar que como mínimo el 50% de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela sean jóvenes menores de 30 años y que el otro 50% sean mujeres también. Eso a todas luces dice del compromiso de un partido político con la instauración de un conjunto de políticas para garantizar la participación de los más débiles, es decir, en este caso de los jóvenes y de las mujeres que han estado excluidas del proceso de toma de decisiones. Ahora, ¿qué se requiere? Que los demás partidos también asuman este ejemplo y que comiencen a garantizar la incorporación de jóvenes como candidatos, de mujeres también como candidatas, para garantizar que las mujeres, en este caso, pues tengan participación, que asuman roles protagónicos, porque si algo está determinado, y así lo asumo con todo el criterio, es que las mujeres siempre demuestran que son mejores que los hombres en muchas de las tareas que asumen. Eso lo vemos no solo en la crianza de los niños, lo vemos también a la hora de asumir retos como servidoras públicas, de tal forma que donde hay una mujer, en mi criterio, siempre hay más eficiencia. Diputado, hay muchísima participación. Le vamos a pedir, por favor, si es tan amable, su colaboración en respuestas un poco más cortas para poderle darle mayor cabida a la participación de la audiencia. Por ejemplo, @Raymond3876 se pregunta: luego del asesinato del diputado Robert Serra, han ocurrido más asesinatos de jóvenes, médicos, ingenieros, policías, etcétera, etcétera. ¿Estos asesinatos no valen para algunos de los dirigentes? Claro que sí valen y se están haciendo las investigaciones y se va a determinar si efectivamente fue un asesinato o no, si fue una situación irregular o no. Los órganos jurisdiccionales, me refiero, los órganos de investigación, más los órganos que se encargan de determinar la culpabilidad o no de las personas, están trabajando y van a trabajar para determinar la responsabilidad de las personas en cada uno de esos casos. Rafael Loreto pregunta: ¿se hace buena práctica en el Parlamento venezolano cuando, por ejemplo, el diputado Cabello le da el derecho de palabra a quien él considere? Eso fue en base a una situación bien particular, como lo fue la negativa de algunos diputados a reconocer la investidura del presidente Nicolás Maduro y en consecuencia no tenían el derecho de palabra, pues justamente por esa situación. @Leonel Ríos le pregunta: diputado, ¿por qué el gobierno pidió ayuda internacional para liberar al embajador en Curazao? ¿Por qué no se acatan entonces recomendaciones de la ONU? No, eso no es así. Simple y llanamente fue una decisión soberana del gobierno de Holanda de liberar al compatriota, el compatriota embajador, el Pollo Carvajal, porque justamente pues tenía fuero, vamos a decirlo de esa manera, como diplomático. @Freddy Omar Coronel le pregunta: ¿por qué no condenaron los asesinatos de miles de jóvenes en manos de Lampa que han ocurrido en Venezuela? ¿Y qué ha pasado con la aplicación del plan desarme, diputado? Bueno, está caminando el plan desarme
y a diario se entrega un promedio de 30, 40 armas y creo que hay que seguir sensibilizando a la población venezolana para que de verdad, convenzamos a cualquier cantidad de personas que sabemos nosotros que están armadas y que lamentablemente pues no quieren entregar sus armas. Creo que ahí hay que hacer un trabajo muy duro de sensibilización. @Gerardo Díaz le pregunta, diputado, ¿es posible retomar el diálogo cuando la oposición no confía en el gobierno ni el gobierno confía en la oposición en Venezuela? Hay que hacer un esfuerzo y creo que tenemos que seguir adelante. Para eso es importante que cada quien sincerice sus posiciones y en el caso particular de la oposición, pues que le hable claro al país, que defina cuál es su posición sobre determinados temas. A veces hay como una especie de agenda oculta de parte de la oposición y eso obviamente pues limita la posibilidad de que podamos seguir avanzando en el diálogo. Sí se puede, diputado, lograr establecer las coincidencias más allá de las diferencias en la Asamblea Nacional. ¿Ustedes creen que como diputados tendrán esa capacidad? Estamos obligados a hacerlo por el futuro del país. ¿A corto plazo se podrá hacer? Bueno, esperemos que también hayan gestos de buena voluntad de parte de la oposición. Nosotros tuvimos gestos de buena voluntad con el caso Simonovic. Creo que eso tiene que ser valorado y ponderado en su justa dimensión. Sin embargo, vemos que en el caso particular del diputado Robert Serra, pues entonces ellos hacen todo lo contrario. Yo no estoy culpabilizando aquí a la oposición del asesinato de Robert Serra. Lo que sí estoy diciendo es que se alegraron mucho en algunos casos y en otros casos no condenaron suficientemente esa situación. Y hay un vínculo entre el paramilitarismo colombiano y algunos sectores de la derecha radical en Venezuela. Eso tenemos que denunciarlo. Está el caso de Loren Saleh. Es decir, nosotros tenemos gesto de buena voluntad y ellos nos pagan con el asesinato de Robert Serra. Me refiero específicamente a un sector bien radical de la oposición venezolana que tiene una agenda que quiere acabar con la democracia bolivariana, que quiere acabar con los logros y las conquistas que hemos alcanzado en estos últimos años. Eso está clarito. Es decir, y por eso ellos no le hablan claro al país. Con ese sector es muy difícil que lleguemos a algunos acuerdos. Le reitero la pregunta que usted me respondió positivamente al principio y que después cambió un poco su postura. ¿Sí se puede lograr con condiciones, hablando de un lado y de otro? Claro. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Sí se puede llegar a un diálogo? Nosotros lo que pedimos es que desistan de su actitud golpista a ese sector radical. Hay otro sector que quizás no es tan radical y que con ese se puede hablar. ¿Para qué? Para ponernos de acuerdo en función de seguir sacando adelante este país. Ellos tienen que reconocer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que unos días la reconocen, otros días no la reconocen. Cuando plantean una constituyente, lo que están planteando es justamente echar al traste la Constitución del 99. Nosotros tenemos muchos temas que conversar, va a ser para una próxima oportunidad, diputado, porque se nos acabó el tiempo. Cristian Serpa, diputado, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. De esta manera despedimos esta entrevista, pero